Soy Cassandra, tengo 29 años, y nunca imaginé que mi propia hermana sabotearía el día más feliz de mi vida. Tras gastar 4.500 euros en el pastel de boda de mis sueños, observé horrorizada cómo Eva, mi hermana de 22 años, lo derribó intencionadamente durante la recepción. ¿Por qué? Porque me negué a comprarle un piso como regalo. Lo más loco no fue ni siquiera el desastre del pastel, sino lo que pasó después, cuando por fin dejé de alimentar su actitud de privilegio de toda la vida. Antes de continuar con esta increíble historia, deja un comentario contándome qué habrías hecho en mi situación y suscríbete para escuchar más dramas familiares que harán que los tuyos parezcan normales. Crecer con Eva fue como vivir con una bomba de relojería. La diferencia de edad de 7 años creó una división natural, pero fue el trato de nuestros padres lo que realmente nos separó. Desde el momento en que nació, Eva se convirtió en la niña mimada, la pequeña que no podía hacer nada mal. Mientras tanto, de mí se esperaba que fuera la responsable, el ejemplo a seguir, la que debía saber comportarse. Nuestra casa en las afueras de Madrid era cómoda, pero no lujosa. Papá trabajaba como ingeniero y mamá era maestra de primaria. Teníamos todo lo necesario, pero los lujos se ganaban, no se regalaban. Al menos, esa era la regla para mí. Para Eva, las reglas eran diferentes. Cuando tenía 16 años, quería un coche de segunda mano. Pasé 2 veranos trabajando en una heladería local, ahorrando cada céntimo hasta que pude comprar un SEAT viejo con 150.000 kilómetros. Me sentía orgullosa conduciendo ese coche, sabiendo que lo había ganado con mi esfuerzo. Cuando Eva cumplió 16 años, nuestros padres la sorprendieron con un Volkswagen nuevo con un gran lazo rojo. Sin trabajo, sin ahorros. Cuando expresé mi confusión por el doble rasero, mamá dijo: Eva es más sensible que tú. Necesita más apoyo. Este patrón continuó toda nuestra vida. Trabajé en varios empleos para pagar mi carrera universitaria, graduándome en empresariales con préstamos mínimos. Eva empezó y abandonó 3 carreras diferentes, con nuestros padres cubriendo su matrícula, piso y gastos cada vez. Tu hermana aún se está buscando, explicaba papá cuando cuestionaba por qué seguían financiando su indecisión. No todos encuentran su camino tan pronto como tú, Cassandra. A pesar del favoritismo, construí una carrera exitosa en bienes raíces. Con diligencia y contactos, me convertí en una de las mejores agentes de nuestra zona a los 25 años. Compré mi primera casa a los 26, un hito que me llenó de orgullo. Eva, mientras tanto, desarrolló la expectativa de que todo debía dársele. Cuando quiso un viaje de primavera a Ibiza en su segundo año de universidad, montó un drama hasta que nuestros padres lo pagaron. Cuando admiró un bolso de diseño en un escaparate, apareció bajo el árbol de Navidad. Su enfoque de vida era simple: querer, exigir, recibir. Nuestros padres justificaban su comportamiento como mantener la paz. Ya sabes cómo se pone Eva cuando se decepciona, era su mantra, una frase que oí innumerables veces. Era más fácil ceder que enfrentar la tormenta emocional que seguía a cualquier negativa. Como adultas, el patrón solo se intensificó. El año pasado, Eva decidió que necesitaba un coche nuevo porque su Volkswagen de 5 años la avergonzaba. Tras dudar, nuestros padres dejaron de hablarle durante 3 semanas. Finalmente cedieron, ayudando con la entrada de un SUV de lujo que claramente no podía pagar con su salario de camarera a media jornada. Cuando quiso unirse a sus amigos en unas vacaciones de 2 semanas por Europa, esperaba que yo contribuyera. Tú ganas tanto dinero vendiendo casas grandes, argumentó. ¿Qué son un par de miles para ti? Cuando me negué, difundió rumores entre nuestra familia de que me había vuelto egoísta desde mi éxito. Hace 3 años, conocí a Jorge, un ingeniero arquitectónico con cabeza fría y un fuerte sentido de la justicia. Viniendo de una familia con límites saludables, notó de inmediato la disfunción en la mía. Tus padres están preparando a Eva para una vida de decepciones, observó tras presenciar una de sus rabietas porque mamá no quiso comprarle entradas para un concierto. El mundo real no la complacerá así. Jorge se convirtió en mi mayor apoyo, animándome a establecer límites y ofreciéndome la perspectiva que necesitaba. Cuando dudaba, sintiéndome culpable por decir no a mi familia, él me recordaba que el amor verdadero a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos. Nuestro compromiso hace 2 años cambió las dinámicas familiares nuevamente. De repente,
La atención estaba en mí de una manera que nunca había estado. Eva, siempre el centro de la familia, tuvo problemas con este cambio. Supuse que sería tu dama de honor, dijo cuando elegí a mi mejor amiga, Amanda, en su lugar. Al fin y al cabo, somos hermanas. Lo que no reconoció fue que Amanda y yo hablábamos a diario, nos apoyábamos en cada desafío de la vida y teníamos una relación basada en el respeto mutuo. Eva y yo compartíamos ADN, pero poco más. Aún así, para mantener la paz, la hice dama de honor e incluí en todas las actividades de la boda. Mirando atrás, debí haber visto las señales de advertencia. Cada prueba de vestido, cada visita al lugar, cada sesión de planificación se convirtió en una oportunidad para que Eva desviara la atención hacia ella. Pero nada me preparó para lo que haría cuando decidió que mi día de boda era el momento perfecto para conseguir lo que quería, un piso que no había ganado. Planificar mi boda debería haber sido uno de los momentos más felices de mi vida, y en muchos sentidos lo fue. Jorge y yo ahorramos durante 2 años para crear nuestro día perfecto, una celebración que reflejara nuestro viaje y la vida que construíamos juntos. Elegimos una mansión histórica con jardines extensos como lugar, un sitio donde la elegancia moderna se encontraba con el encanto atemporal, como nuestra relación. Mi vestido era una creación personalizada diseñada para complementar los elementos arquitectónicos que Jorge amaba, incorporando la estética vintage que me apasionaba. Las flores, la música, los votos que escribimos nosotros mismos, todo se unió maravillosamente en nuestra planificación. Pero un elemento tenía un significado especial: el pastel. No era un pastel de boda cualquiera. Mi abuela había sido una pastelera célebre en nuestro pueblo, conocida por sus combinaciones únicas de sabores y obras maestras estructurales. Antes de fallecer hace 5 años, me dio su libro de recetas con una petición: usa la crema de champán para tu boda. Fue lo que hice para la mía. No hay mejor manera de empezar un matrimonio que con algo que brille. Encontré a una pastelera que trabajó conmigo durante 6 meses para recrear la crema de champán de mi abuela, probando muestra tras muestra hasta que el sabor me transportó a su cocina. El pastel en sí era una obra maestra de 5 pisos con detalles hechos a mano que imitaban los elementos arquitectónicos del lugar y sutiles guiños a nuestras pasiones compartidas. El precio de 4.500 euros reflejaba su valor artístico y emocional. Eva, sin embargo, vio el pastel como otro ejemplo de que yo presumía de mi éxito. Durante una sesión de degustación de pasteles en la que la incluí cuidadosamente, dejó claras sus opiniones. 4.500 euros por algo que todos van a comer de todos modos. Se burló lo bastante alto para que la pastelera lo oyera. Debe ser agradable tirar el dinero así. Lo que no entendió fue que Jorge y yo habíamos presupuestado cuidadosamente cada aspecto de nuestra boda. Priorizamos elementos como el pastel y la fotografía, haciendo concesiones en otras áreas. Rechazamos una banda en vivo por un DJ, elegimos flores de temporada para reducir costos y limitamos nuestra lista de invitados a 120 personas en lugar de la gran celebración que inicialmente imaginamos. Como dama de honor, Eva creó fricciones constantes. Cuando elegí vestidos verde salvia para las damas, se quejó de que el color la apagaba. Cuando organicé un fin de semana en una cabaña en la sierra para mi despedida de soltera, insistió en un viaje más caro a Barcelona. Cuando la maquilladora creó un look sutil y elegante para las damas, Eva quiso un maquillaje más dramático para destacar. A lo largo de todo esto, me recordaba que esta tensión era temporal. Lo que importaba era empezar mi vida con Jorge, construir nuestro futuro juntos. Estábamos ahorrando para nuestra primera casa como pareja, reservando cuidadosamente dinero de cada nómina para la entrada de una propiedad en la que pudiéramos crecer. A pesar del comportamiento de Eva, aún ofrecí ayuda con su situación de vivienda. Tras graduarse de la universidad, había tenido problemas para encontrar un empleo a tiempo completo que soportara el estilo de vida que deseaba. Cuando mencionó querer mudarse de la casa de nuestros padres a su propio piso, accedí a avalar su solicitud de alquiler, sabiendo que su historial crediticio limitado y su ingreso a media jornada dificultarían la aprobación. Incluso creé un fondo de mudanza para ella, reservando 1.800 euros para ayudarla con depósitos, muebles y gastos iniciales. No era una cantidad insignificante para mí, incluso con mi éxito en bienes raíces. Jorge y yo vivíamos cómodamente, pero lejos de ser ricos, especialmente con los gastos de la boda y nuestros objetivos de ahorro para la casa. Eres más generosa de lo que yo sería, comentó Jorge cuando le conté sobre el fondo.
Tras cómo te trata, me sorprende que aún quieras ayudarla. Es mi hermana, respondí. Quiero que tenga éxito, aunque no siempre nos llevemos bien. Tal vez tener su propio lugar la ayude a madurar un poco. 3 semanas antes de nuestra boda, Eva me pidió que nos encontráramos para tomar un café. Supuse que quería discutir detalles de última hora de las damas, tal vez su peinado o zapatos. Nunca podría haber predicho lo que realmente quería. Nos sentamos en una mesa al aire libre en nuestra cafetería local, el sol primaveral calentando el aire a nuestro alrededor. Eva estaba inusualmente callada mientras removía su complicado café helado, evitando el contacto visual. Finalmente, levantó la vista. Entonces, he estado pensando, comenzó, con una expresión de fingida despreocupación. Sabes que he estado hablando de mudarme de casa de papá y mamá, ¿verdad? Asentí, asumiendo que quería hablar del aval de alquiler que ya había aceptado. Bueno, encontré un piso increíble en el centro. Es perfecto, Cassandra. 2 dormitorios, cocina renovada, a pocos pasos de los mejores restaurantes y tiendas. Suena bonito, respondí con cautela, intuyendo a dónde podría ir esto. ¿Has hablado con la inmobiliaria sobre los requisitos de la solicitud? Eva soltó una risa corta y aguda. Oh, no quiero alquilarlo. Está en venta. 1,2 millones de euros. Casi me atraganté con mi café. Eva, eso está completamente fuera de tu presupuesto. Incluso con un buen trabajo, que ahora no tienes, sería demasiado. Ese es el punto, dijo, inclinándose hacia adelante con una intensidad que me puso en guardia. No necesito que esté en mi presupuesto. Eres agente inmobiliaria. Ganas comisiones con propiedades de millones todo el tiempo. Tú y Jorge tenéis todo ese dinero ahorrado. Me quedé en un silencio atónito mientras continuaba. Mi cumpleaños es en 2 meses. Quiero el piso como regalo. Podrías comprármelo o al menos cubrir la entrada, ya sabes, como un regalo de cumpleaños anticipado, una inversión en mi futuro. La audacia de su petición me dejó sin palabras. Quería que usara el dinero que Jorge y yo habíamos ahorrado para nuestra futura casa para comprarle un piso de lujo que no había trabajado para conseguir. La desconexión de la realidad era tan profunda que me pregunté si estaba bromeando. Eva, dije finalmente, manteniendo la calma, eso no es razonable. Jorge y yo hemos estado ahorrando para nuestra propia casa. Estoy feliz de ayudarte a encontrar un piso asequible y avalar tu alquiler como discutimos, pero no puedo comprarte un piso. Su expresión se oscureció al instante, la dulzura fingida desvaneciéndose. ¿Por qué no? Ganas tanto dinero vendiendo casas. Esto no sería nada para ti. Eso no es cierto en absoluto, expliqué. Mi comisión no es pura ganancia. Tengo gastos comerciales, impuestos y mis propios objetivos financieros. Jorge y yo hemos trabajado duro por cada euro que hemos ahorrado. Eres tan egoísta, espetó, recogiendo su bolso. Siempre lo has sido. Tienes todo, la carrera, el prometido perfecto, la gran boda, y ni siquiera puedes ayudar a tu propia hermana con una cosa. Mientras se alejaba de la mesa, tuve la sensación de que esta petición estaba lejos de terminar. Con nuestra boda acercándose, temí que Eva hubiera iniciado un curso de colisión que afectaría más que nuestra ya tensa relación. Esa noche, le conté la conversación del café a Jorge, aún incrédula por la magnitud de la petición de Eva. Estábamos en el balcón de nuestro piso, la fresca noche primaveral requería chaquetas ligeras, pero era lo suficientemente agradable para disfrutar del espacio al aire libre que tanto queríamos. 1,2 millones, repitió Jorge, sacudiendo la cabeza. ¿Para un regalo de cumpleaños? ¿Tiene alguna noción del dinero? Al parecer no, suspiré, acurrucándome en una silla del patio. Y realmente parecía creer que era una petición razonable, como si estuviera escondiendo millones de euros y me negara a compartir con ella por despecho. Jorge extendió la mano para tomar la mía, trazando círculos tranquilizadores con su pulgar en mi palma. Esto es lo que me preocupa de las dinámicas de tu familia, Cass. Tus padres han creado esta expectativa en ella de que todo debe dársele gratis, sin trabajo ni consecuencias. Lo sé, admití. Pero, ¿qué hago ahora? Nuestra boda está a 3 semanas. No quiero que esta tensión lo empañe todo. Mantén tu límite, dijo Jorge con firmeza. Claro,
compasivo, pero firme. No podemos permitir que sus demandas extravagantes se cumplan solo para mantener la paz. 2 días después, mis padres nos invitaron a la cena del domingo, una tradición familiar siempre que era posible. Sabía que Eva estaría allí y sospechaba que ya había compartido su versión de nuestra conversación con nuestros padres. En el momento en que cruzamos la puerta de su casa, la tensión era palpable. Mamá nos saludó con abrazos algo más rígidos de lo habitual. Papá preguntó por los detalles de la boda con un entusiasmo forzado. Eva estaba sentada en la mesa del comedor, desplazándose por su móvil, sin molestarse en levantar la vista cuando entramos. Durante la cena, la conversación se mantuvo superficial hasta que mi padre carraspeó, señal de que iba a abordar algo incómodo. Cassandra, comenzó, dejando el tenedor, tu hermana mencionó que encontró un bonito piso en el centro. Pensó que podrías estar dispuesta a ayudarla con eso. La cuidadosa redacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Eva había presentado una versión suavizada de su demanda, presentándose como la parte razonable buscando una ayuda modesta en lugar de alguien que exigió un regalo de 1 millón. Sí, me pidió que le comprara un piso de 1,2 millones de euros como regalo de cumpleaños. Aclaré, asegurándome de que la petición real quedara clara. Expliqué que eso no era posible. Las cejas de mi madre se alzaron, sugiriendo que Eva había tergiversado nuestra conversación. Bueno, tal vez haya un punto medio, ofreció, mirando nerviosamente entre nosotras. Quizá podrías ayudar con la entrada de algo más modesto. Eva finalmente levantó la vista de su móvil. Realmente amo ese edificio en particular. La ubicación es perfecta. Eva, dije con suavidad, ya estoy ayudándote con tu situación de vivienda. He aceptado avalar tu solicitud de alquiler y he reservado dinero para ayudarte con los gastos de mudanza. Eso es lo que puedo ofrecer de manera realista ahora. Pero eres agente inmobiliaria, contraatacó, como si repetir este hecho transformara mi realidad financiera. Vendes casas caras todos los días. Las vendo para otras personas, expliqué pacientemente. Con comisiones, después de gastos comerciales, impuestos y ahorrar para nuestro futuro, Jorge y yo no podemos permitirnos comprarte un piso de lujo. Y un préstamo entonces, sugirió mi padre, siempre el mediador. Tal vez podrías ayudarla a obtener financiación. Jorge se movió a mi lado, y podía sentir su creciente frustración con la incapacidad de mi familia para reconocer lo irrazonable de la petición. Con sus ingresos actuales e historial crediticio, Eva no calificaría para un préstamo de ese valor, expliqué, usando mi conocimiento profesional para abordar la sugerencia. Y avalar una hipoteca de ese tamaño pondría en riesgo nuestro propio futuro financiero. Entonces, simplemente estás diciendo que no. La voz de Eva tomó el tono peligroso que reconocía de la infancia, el preludio de una tormenta emocional. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. La afirmación estaba tan desconectada de la realidad que casi me reí. Todo lo que la familia había hecho por mí, lo había trabajado yo misma, mientras Eva había sido continuamente apoyada hasta bien entrada la edad adulta. Estoy diciendo que ayudaré de manera financieramente responsable para todos, aclaré. Puedo ayudarte a encontrar un piso en tu rango de precios real. Puedo avalar ese alquiler. Puedo contribuir a los gastos de mudanza, pero no puedo comprarte un piso de 1 millón de euros. ¿Sabes?, interrumpió mi madre, su voz tomando el tono suplicante que había oído innumerables veces en nuestra infancia, la boda está tan cerca. Tal vez podríamos dejar esta discusión para después. Todos queremos que tu día especial sea perfecto, Cassandra. La implicación era clara. Cede para mantener la paz o arriesga un drama en el día de la boda. Era el mismo patrón que se había repetido toda mi vida, la expectativa de que me doblegara para evitar los estallidos emocionales de Eva. No hay nada que posponer, dije con firmeza. He dejado clara mi postura. Estoy feliz de ayudar a Eva de maneras que tengan sentido financiero, pero comprar un piso de lujo no es una de ellas. Por el resto de la cena, Eva mantuvo un silencio frío, respondiendo a preguntas directas con palabras mínimas. Mientras Jorge y yo nos preparábamos para irnos, mi madre me llevó aparte. ¿Sabes cómo se pone cuando está decepcionada?, susurró, su frase habitual cuando Eva no conseguía lo que quería. Tal vez podrías al menos mirar otras opciones con ella, algo más asequible que puedas ayudar. Mamá, dije, sintiendo una vida de frustración subiendo a la superficie,
Me casé en 3 semanas. Tengo mi propio futuro en el que pensar. Ya he ofrecido a Eva una ayuda razonable. Si eso no es suficiente para ella, es algo que ella debe resolver por sí misma. La semana antes de la boda se volvió cada vez más tensa. Eva llegó tarde a la última prueba de vestido, se quejó ruidosamente durante la cena de ensayo e hizo comentarios pasivo-agresivos siempre que estaba a mi alcance. Espero que tu pastel valga cada céntimo, comentó durante la visita al lugar, ya que aparentemente el dinero solo importa cuando es algo para mí. Ten cuidado, dijo mientras discutíamos la disposición de los asientos en la recepción. Las cosas tienden a desmoronarse cuando la gente es egoísta. En ese momento, tomé sus palabras como amenazas vacías, el desahogo verbal de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Nunca imaginé que realmente llevaría a cabo el sabotaje implícito, que convertiría mi día de boda en un campo de batalla por su percibida injusticia. Pero mirando atrás, todas las señales de advertencia estaban allí, destellando en rojo en un patrón al que me había acostumbrado demasiado. El día antes de nuestra boda llegó con el tipo de clima primaveral perfecto con el que las novias sueñan. El sol brillaba entre nubes dispersas, las temperaturas rondaban los 22 grados y una suave brisa llevaba el aroma de flores en flor por los terrenos del lugar. Parecía que incluso la naturaleza celebraba nuestra unión. La entrega del pastel estaba programada para las 3 de la tarde. Jorge y yo llegamos temprano para reunirnos con la pastelera y asegurarnos de que todo estuviera correctamente dispuesto en el rincón designado del salón de recepción. La mesa del pastel había sido colocada en un lugar destacado donde la luz natural de las grandes ventanas resaltaría sus detalles durante toda la noche. Cuando llegó la furgoneta de la pastelería, sentí una oleada de emoción. Tras meses de planificación, degustaciones y revisiones de diseño, finalmente iba a ver la culminación de este proyecto tan personal. La pastelera y sus 2 ayudantes trabajaron con meticuloso cuidado, ensamblando los 5 pisos en el lugar para asegurar que nada se dañara en el transporte. Mientras se colocaba cada capa, me encontré conteniendo lágrimas. El piso inferior presentaba delicados detalles arquitectónicos que imitaban las columnas históricas del lugar. El segundo mostraba flores hechas a mano que recordaban al jardín de mi abuela. El tercero incorporaba sutiles notas musicales, un guiño a la pasión de Jorge por el piano clásico. El cuarto exhibía libros en miniatura, representando nuestro amor compartido por la literatura. Y el último piso, el más personal de todos, presentaba 2 árboles entrelazados, simbolizando nuestras vidas individuales creciendo juntas en algo más fuerte y hermoso. Es absolutamente perfecto, susurré mientras se añadían los últimos elementos decorativos. Mejor de lo que jamás imaginé. La pastelera sonrió, claramente orgullosa de su creación. La crema de champán de tu abuela fue un desafío para que quedara exactamente bien, pero creo que le hicimos justicia. Estaría orgullosa. Tras confirmar que el pastel estaba estable y bien colocado, lo dejamos en las capaces manos del personal del lugar, quienes nos aseguraron que lo vigilarían y mantendrían a la temperatura perfecta hasta la recepción. Esa noche, durante la cena de ensayo en un restaurante cercano, noté que Eva estaba inusualmente callada. En lugar de su comportamiento habitual de buscar atención, se sentó observando a todos con una expresión indescifrable. Cuando llegó el momento de los brindis tradicionales, declinó hablar, alegando que estaba guardando sus pensamientos para la recepción. En ese momento, me sentí simplemente aliviada de evitar cualquier comentario pasivo-agresivo que pudiera haber preparado. El día de mi boda amaneció tan hermoso como el anterior. La suite nupcial estaba llena de actividad mientras mis damas y yo nos preparábamos. Peluqueros y maquilladores hacían su magia mientras el champán fluía y la música sonaba suavemente de fondo. Amanda, mi dama de honor, mantuvo todo funcionando sin problemas, asegurándose de que permaneciera tranquila y presente en cada momento. Eva llegó exactamente a tiempo, algo inusual para ella. Aceptó su vestido de dama sin quejas, se sentó pacientemente durante el peinado y maquillaje, e incluso elogió mi apariencia cuando estuve lista. Su repentina cooperación me dio esperanzas de que tal vez había superado su decepción por el piso. «Estás realmente hermosa, Cassandra», dijo, su voz sin el tono cortante habitual. «Hoy va a ser memorable, seguro». La ceremonia en sí fue todo lo que había soñado. Caminar hacia Jorge por el pasillo, ver sus ojos llenarse de lágrimas al verme, intercambiar los votos que escribimos el uno para el otro, todo se sintió mágico. Durante esos preciosos momentos,
los dramas y tensiones familiares se desvanecieron, dejando solo nuestro amor y compromiso en primer plano. Tras la ceremonia, mientras Jorge y yo tomábamos fotos con nuestro fotógrafo, los invitados se trasladaron al área del cóctel adyacente al salón de recepción. Todo avanzaba según nuestro cuidadosamente diseñado cronograma, una sinfonía perfecta de momentos que construían nuestra celebración. Cuando finalmente entramos a la recepción como recién casados, la sala estalló en aplausos. Nuestro primer baile, un vals cuidadosamente coreografiado que practicamos durante meses, salió impecable. El servicio de cena comenzó puntualmente. Los discursos de nuestros amigos y familiares lograron el equilibrio perfecto entre humor y sinceridad, y la pista de baile se llenó de invitados alegres. A lo largo de todo, seguía notando el pastel en mi visión periférica, erguido y hermoso en su rincón designado. Los invitados se acercaban ocasionalmente a admirarlo, señalando detalles y tomando fotos. El corte del pastel estaba programado para las 8:30, tras la parte principal del baile, pero antes de que algunos de los invitados mayores comenzaran a irse. A las 8:15, vi cómo Eva, que había estado bailando con un primo de Jorge, se excusó y se dirigió hacia la mesa del pastel. Algo en su paso decidido disparó una alarma en mi mente, pero antes de que pudiera reaccionar, ya había llegado a su destino. Lo que pasó después pareció suceder en cámara lenta, aunque solo tomó segundos. Eva se acercó a la mesa del pastel, miró a su alrededor para asegurarse de que la gente la veía, y luego chocó deliberadamente contra ella con la cadera. La obra maestra de 5 pisos que había tomado meses en planificar y crear se tambaleó una vez, 2 veces, y luego cayó hacia adelante en una cascada de crema y bizcocho. El estruendo silenció toda la recepción. Pedazos de la receta de mi abuela, los detalles hechos a mano, los elementos simbólicos que representaban nuestra relación, todo yacía esparcido por el suelo de madera en una devastadora muestra de destrucción. Eva estaba junto al desastre, una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. «Uy», dijo lo bastante alto para que los invitados cercanos lo oyeran. «Supongo que debería mirar por dónde voy». Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que veía. Jorge apareció a mi lado, su mano encontrando la mía y apretándola suavemente en apoyo. Mi madre se apresuró, no para abordar el sabotaje deliberado, sino para intentar controlar el daño a su manera típica. «¿Sabes cómo se pone cuando está decepcionada?», susurró con urgencia en mi oído, como si esto explicara y excusara la destrucción deliberada de algo tan significativo en mi día de boda. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Una vida entera de tolerar las rabietas de Eva, de justificar su comportamiento, de sacrificar mis propios límites para mantener la paz, todo cristalizó en una claridad perfecta. Esto no era un arrebato infantil ni un lapsus momentáneo. Era un acto calculado de malicia diseñado para castigarme por no darle lo que quería. Sin embargo, no reaccioné. No lloré ni grité ni causé una escena que perturbara aún más nuestra boda. En cambio, apreté la mano de Jorge, respiré hondo y me dirigí a nuestros invitados. «Bueno, parece que serviremos el pastel de una manera un poco diferente a la planeada», dije, manteniendo una calma que no sentía. «Por favor, disfruten del buffet de postres mientras limpiamos esto». Nuestra coordinadora de bodas y el personal del lugar comenzaron a abordar el desastre de inmediato. Varios miembros de la familia de Jorge, que habían presenciado la naturaleza claramente intencionada del accidente, intervinieron para ayudar. Amanda rápidamente organizó el servicio del buffet de postres para compensar la pérdida del pastel. A lo largo de todo, mantuve mi compostura, negándome a dejar que las acciones de Eva definieran nuestro día de boda. Continuamos con la recepción, bailando y celebrando con nuestros invitados, quienes afortunadamente se centraron en nuestra alegría en lugar del desastre del pastel. Pero por dentro, había terminado. Terminé con el consentimiento. Terminé con las excusas. Terminé con sacrificar mi bienestar para complacer a alguien que nunca me había mostrado la misma consideración. Mientras Jorge y yo compartíamos nuestro último baile de la noche, tomé una decisión que cambiaría para siempre mi relación con mi hermana y mis padres. «Conozco esa mirada», dijo Jorge suavemente mientras nos mecíamos al ritmo de la música. «Has alcanzado tu límite, ¿verdad?». Asentí contra su hombro. «Tiene que haber consecuencias esta vez, reales». «Lo que decidas», prometió. «Estoy contigo completamente». Cuando dejamos la recepción entre bengalas y buenos deseos, sentí una extraña sensación de calma.
El desastre del pastel, aunque doloroso, me había dado la claridad que había buscado toda mi vida adulta. Era hora de dejar de permitir un comportamiento que solo se volvería más destructivo si no se controlaba. Después de que el último invitado se fue y regresamos a nuestra suite nupcial, me quité los zapatos de boda y me senté con las piernas cruzadas en la cama, mi hermoso vestido extendiéndose a mi alrededor como una nube. Jorge se aflojó la corbata y se sentó a mi lado, ambos aún no listos para procesar los eventos del día. Sigo pensando en su cara, dije, rompiendo finalmente el silencio contemplativo. Estaba orgullosa de lo que hizo, Jorge. Orgullosa de arruinar algo que significaba tanto para mí. Lo sé, respondió, tomando mi mano. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? Nos vamos de luna de miel mañana. Podríamos desconectar, disfrutar del viaje y lidiar con esto cuando regresemos. Negué con la cabeza, un plan ya formándose. No, esto debe abordarse ahora, antes de que ella tenga tiempo de manipular la narrativa. Pero no voy a gritar ni llorar ni darle la reacción emocional que quiere. Jorge asintió, entendiendo mi intención. Estratégica en lugar de emocional. Exacto, confirmé. Eva nunca ha enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Nuestros padres siempre la han protegido de los resultados naturales de su comportamiento, pero yo no haré eso más. Alcancé mi portátil y lo abrí, la pantalla iluminando mi expresión decidida. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria y accedí a la cuenta de ahorros especial que había etiquetado como fondo de mudanza de Eva. Con unos pocos clics, transferí los 1.800 euros de vuelta a nuestra cuenta de ahorros principal. A continuación, redacté un correo electrónico a la empresa de gestión de propiedades donde había presentado los documentos para avalar la solicitud de alquiler de Eva. El correo era profesional y directo, explicando que necesitaba retirar mi oferta de aval debido a circunstancias cambiantes. Incluí todos los números de referencia necesarios y solicité confirmación de la retirada. ¿Estás segura de esto?, preguntó Jorge, leyendo por encima de mi hombro. Esto significa que probablemente no aprobarán su solicitud de alquiler. Estoy completamente segura, respondí, haciendo clic en enviar sin dudar. ¿Qué mensaje enviaría si la ayudara a conseguir vivienda después de que destruyera deliberadamente nuestro pastel de boda? Que su comportamiento no tiene impacto en mi disposición a hacerle favores, que puede tratarme como quiera y aún esperar mi apoyo. Jorge asintió, atrayéndome hacia él. Creo que es la decisión correcta. No es vengativo. Es simplemente una consecuencia natural de sus acciones. Mi móvil comenzó a vibrar con mensajes de texto de mis padres. Claramente habían hablado con Eva y ahora intentaban minimizar la situación. Era solo un pastel, escribió mi madre. Estas cosas pasan en las bodas. Por favor, no hagas un drama de esto antes de tu luna de miel. Eva se siente fatal por el accidente, añadió mi padre. Dijo que tropezó. ¿Sabes lo torpe que puede ser? Su disposición a aceptar una mentira tan obvia reforzó mi decisión. Este patrón había continuado demasiado tiempo, y mi participación en él terminaba hoy. Redacté una única respuesta para ambos. Jorge y yo estamos bien. Disfrutamos de nuestra boda a pesar del incidente. Sin embargo, he retirado mi oferta de avalar el alquiler de Eva y he reasignado el fondo de mudanza que había reservado para ella. Estas son las consecuencias naturales de sus acciones hoy. No estaré disponible para más discusiones, ya que estaremos en nuestra luna de miel. Os quiero a ambos. Apagué mi móvil inmediatamente después de enviar el mensaje, sabiendo que intentarían llamarme y convencerme de cambiar de opinión. Esa noche era para Jorge y para mí, el comienzo de nuestro matrimonio, no para gestionar dramas familiares. ¿Crees que lo entenderán?, preguntó Jorge mientras dejaba mi móvil a un lado. Probablemente no de inmediato, admití. Han pasado 22 años justificando el comportamiento de Eva. Eso no cambiará de la noche a la mañana. Pero tal vez esto será el comienzo de algo nuevo para todos nosotros. A la mañana siguiente, antes de dirigirnos al aeropuerto, encendí mi móvil para encontrar docenas de llamadas perdidas y mensajes. Eva había descubierto casi de inmediato mi retirada de su solicitud de alquiler, ya que aparentemente estaba revisando el estado obsesivamente. Sus mensajes iban desde incrédulos hasta furiosos. ¿En serio retiraste tu aval? Eso es tan mezquino, decía uno.
Estaba arrepentida por el estúpido pastel. No puedes hacerme esto. Ya le dije a todos sobre mi nuevo piso. Mamá y papá avalarán por mí en tu lugar. Así que tu pequeño plan de venganza falló. Los mensajes de mis padres eran más comedidos, pero llevaban la misma expectativa subyacente de que cedería. Cassandra, entendemos que estás molesta, pero esto parece extremo. Tu hermana cometió un error. Todos cometemos errores. Por favor, reconsidera. Eva contaba con mudarse a ese piso el próximo mes. Llámanos cuando aterrices. Podemos resolver esto como familia. Le mostré los mensajes a Jorge, quien negó con la cabeza en incredulidad. Todavía no lo entienden, ¿verdad? Ven tu respuesta como venganza en lugar de una consecuencia lógica. Eso es porque nunca han permitido que las consecuencias naturales se desarrollen, expliqué. Cada vez que Eva hace algo mal, corren a arreglarlo por ella, lo que solo refuerza que sus acciones no tienen impacto real. Durante nuestro vuelo a Mallorca, redacté correos electrónicos detallados para mis padres y Eva, explicando mi postura de manera clara y tranquila. A mis padres, describí el patrón de consentimiento que había creado esta situación y expresé mi preocupación de que seguir protegiendo a Eva de las consecuencias solo la dañaría a largo plazo. A Eva, fui igualmente directa. Lo que pasó en la boda no fue un accidente. Ambas sabemos que tus acciones han dañado nuestra relación y demostrado que no estás actualmente en un lugar donde mi apoyo financiero sea útil para tu crecimiento. Espero que esta experiencia te ayude a entender que tus elecciones afectan a otras personas y tus relaciones con ellas. Al aterrizar en Palma, envié ambos correos antes de poner mi móvil en modo avión nuevamente. Jorge y yo acordamos revisar los mensajes solo una vez al día durante nuestra luna de miel, negándonos a dejar que el drama familiar opacara este tiempo especial juntos. ¿Crees que esto hará alguna diferencia?, preguntó Jorge mientras nos instalábamos en nuestra suite frente al mar, el sonido de las olas creando un telón de fondo pacífico para nuestra conversación. Honestamente, no lo sé, admití. Pero lo que sí sé es que he terminado de participar en la disfunción. Que cambien o no depende de ellos, pero yo estoy cambiando cómo respondo a ello. Durante los siguientes días, las respuestas llegaron poco a poco. Mi padre, siempre el más razonable de mis padres, envió un mensaje reflexivo, reconociendo que tal vez habían sido demasiado rápidos para excusar el comportamiento de Eva a lo largo de los años. Mi madre permaneció a la defensiva, pero accedió a pensar en lo que dijiste. Eva alternaba entre diatribas furiosas y disculpas llorosas, sus mensajes reflejando su montaña rusa emocional mientras enfrentaba consecuencias reales, tal vez por primera vez. Lo que ninguno sabía era que había hecho más que solo retirar mi apoyo financiero. A través de mi red profesional, contacté discretamente para confirmar los detalles de la solicitud de alquiler de Eva. Lo que descubrí validó mis preocupaciones. Había tergiversado significativamente sus ingresos, afirmando ganar casi el doble de lo que realmente obtenía en su trabajo de camarera a media jornada. También había omitido varias deudas pendientes en su solicitud, creando una imagen falsa de su situación financiera. Estas revelaciones reforzaron mi decisión. Mi hermana necesitaba enfrentar la realidad, no ser rescatada de ella nuevamente. Y, desconocido para todos nosotros en ese momento, esa realidad estaba a punto de derrumbarse de maneras que ninguno podría haber anticipado. Jorge y yo disfrutábamos de un tranquilo desayuno en nuestro balcón, observando el amanecer mallorquín pintar el cielo en brillantes naranjas y rosas, cuando mi móvil explotó con notificaciones. Tras 5 días de relativa calma, con solo mensajes ocasionales de amigos compartiendo fotos de la boda o familiares enviando felicitaciones tardías, el aluvión repentino fue sorprendente. Algo debe haber pasado, dije, tomando el dispositivo con reticencia. Hay 12 llamadas perdidas de Eva, 8 de mamá y hasta 3 de papá. Jorge dejó su taza de café, su expresión preocupada. ¿Quieres revisar ahora o esperar a nuestro horario designado para mensajes? Suspiré, la paz de nuestra mañana ya perturbada. Será mejor revisar ahora. Si es lo suficientemente importante para que todos llamen repetidamente, probablemente deberíamos saber qué pasa. El primer mensaje de voz era de Eva, su voz aguda y frenética. Cassandra, devuélveme la llamada ahora mismo. Rechazaron mi solicitud. El complejo de pisos envió una notificación diciendo que no pueden aprobarme sin un avalador. Tienes que arreglar esto. El segundo mensaje,
también de Eva, pero dejado 20 minutos después, era aún más desesperado. Hicieron una verificación de crédito. Descubrieron mis tarjetas de crédito. ¿Cómo las encontraron? Nunca las puse en la solicitud. Devuélveme la llamada. El tercero, de mi madre, era predeciblemente conciliador. Cariño, tu hermana está teniendo una crisis. El complejo de pisos rechazó su solicitud. Sé que estás en tu luna de miel, pero ¿podrías llamar a la oficina de alquiler y arreglar esto? ¿Sabes lo importante que es esta mudanza para ella? Desplacé por los mensajes restantes, cada uno más urgente que el anterior, hasta que llegué a uno de mi padre que captó mi atención. Cassandra, esto es más grande que el piso. La oficina de vivienda universitaria envió a Eva una notificación sobre su piso en el campus también. Algo sobre alquileres impagos del último semestre. Están amenazando con colecciones. Por favor, llama cuando puedas. El mensaje final de Eva, dejado exactamente a las 10:30 de esa mañana, era simplemente llanto, entremezclado con frases incompletas. Me van a desalojar. Préstamos estudiantiles, puntaje de crédito arruinado, sin lugar a dónde ir. Todo es tu culpa. Dejé el móvil, encontrando la mirada interrogante de Jorge. Parece que la realidad está alcanzando a Eva de golpe, expliqué, resumiendo los mensajes. Entonces, ¿el rechazo del piso desencadenó una cascada de otros problemas financieros?, preguntó. Asentí, reconstruyendo la situación a partir de la información fragmentada. Por lo que puedo deducir, cuando el complejo de pisos rechazó su solicitud, enviaron una notificación formal explicando por qué. Eso la llevó a revisar su informe de crédito, que aparentemente reveló cosas que había estado ocultando o ignorando. Y simultáneamente, parece que la oficina de vivienda universitaria le envió algún tipo de notificación sobre alquileres impagos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Jorge, sin presionar en ninguna dirección, pero ofreciendo su apoyo independientemente de lo que decidiera. Consideré la situación cuidadosamente. Creo que necesito obtener los hechos antes de responder. Eva tiende a catastrofizar, y mis padres refuerzan ese comportamiento entrando inmediatamente en modo crisis. Déjame hacer algunas llamadas para entender qué está pasando realmente. Primero, llamé a la oficina de alquiler del complejo de pisos, identificándome como agente inmobiliario preguntando sobre sus requisitos de solicitud. Sin mencionar a Eva específicamente, pude confirmar que recientemente habían implementado requisitos de crédito más estrictos debido a un aumento en los impagos de inquilinos. Las solicitudes con deudas significativas no reportadas o verificación de ingresos inconsistente eran rechazadas automáticamente. A continuación, contacté a un colega en el ámbito del asesoramiento financiero, haciendo preguntas hipotéticas sobre vivienda estudiantil y alquileres impagos. Explicó que muchas universidades habían endurecido sus políticas tras la pandemia, reportando activamente deudas de vivienda a las agencias de crédito y siendo más agresivas con las colecciones. Armada con esta información, finalmente llamé a mi padre, sabiendo que él proporcionaría el relato más objetivo de la situación. Papá, soy Cassandra. ¿Qué está pasando exactamente con Eva? Suspiró profundamente antes de responder. Todo explotó esta mañana. Eva recibió una carta oficial de rechazo del complejo de pisos a las 8:30. Citaron sus ingresos limitados, mal historial crediticio y falta de avalador como razones para la denegación. Cuando vio la parte del historial crediticio, revisó su informe de crédito por primera vez en años. Al parecer, ha maximizado 3 tarjetas de crédito que no sabíamos que tenía, ha incumplido pagos de su préstamo de coche repetidamente y no ha estado pagando su parte de los costos de vivienda universitaria de su último semestre. ¿Y qué pasa con la notificación de la universidad?, pregunté. Esa llegó por correo electrónico a las 10:30 de esta mañana. Como no ha estado pagando sus tasas de vivienda, la universidad está cancelando su graduación de primavera y poniendo una retención en sus expedientes hasta que se pague el saldo. También están refiriendo la cuenta a colecciones si no se paga en 30 días. El panorama completo se aclaraba. La casa de naipes financiera de Eva se estaba derrumbando, y por primera vez, mis padres veían la extensión de su irresponsabilidad. ¿Cuánto debe en total?, pregunté. Por lo que hemos reconstruido unos 20.000 euros en todas las deudas. La vivienda universitaria representa 7.200 euros de eso. Silbé suavemente. Y supongo que esperaba que tú y mamá lo pagaran todo.
Así es, admitió, su voz cargada de comprensión. Y honestamente, tu madre quería hacerlo. Ya estaba hablando de tomar un préstamo contra su cuenta de jubilación, pero después de tu correo, he estado pensando mucho en los patrones que hemos creado. La detuve de hacer movimientos financieros hasta que tuviéramos tiempo de pensar esto. Esta admisión me sorprendió. Mi padre siempre había seguido la línea de mi madre cuando se trataba de Eva, priorizando la paz sobre la responsabilidad. Eso es inesperado, dije con cuidado. ¿Qué te hizo reconsiderar? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. El pastel, Cassandra. Vi lo que pasó en tu boda. Todos lo vimos. No fue un accidente, y fingir que lo fue me ha estado carcomiendo. Cuando nos llamaste la atención por nuestro comportamiento permisivo, dio en el clavo más de lo que sabes. Sus palabras trajeron lágrimas inesperadas a mis ojos. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Tu madre y yo nos reuniremos con Eva esta noche para discutir opciones. Ella quiere que paguemos todo y avalemos su nueva solicitud de alquiler. Estoy menos convencido de que sea el enfoque correcto. ¿Quieres mis pensamientos?, ofrecí, cuidadosa de no presionar demasiado en esta frágil nueva conciencia. Por favor, respondió. Siempre has tenido una perspectiva más clara sobre estas dinámicas que cualquiera de nosotros. Respiré hondo, organizando mis pensamientos. Creo que Eva necesita un camino que incluya apoyo y responsabilidad. Pagar todas sus deudas sin ninguna responsabilidad de su parte solo reforzaría el patrón. Pero dejarla completamente sola podría ser demasiado abrumador para ella, dado que nunca ha tenido que enfrentar consecuencias antes. ¿Cómo sería ese camino intermedio?, preguntó. Podría implicar condiciones, sugerí. Tal vez ayudéis con la deuda de vivienda universitaria para que pueda graduarse, pero solo si asiste a clases de alfabetización financiera. Tal vez la ayudéis a encontrar un piso más asequible, pero requiráis que mantenga un empleo a tiempo completo. Tal vez la ayudéis a reestructurar su deuda de tarjetas de crédito, pero le pidáis que se reúna mensualmente con un asesor financiero para mantenerse en el camino. Condiciones, repitió mi padre, como probando el concepto. Eso tiene mucho sentido. Tras finalizar la llamada con mi padre, me giré hacia Jorge, quien me había dado privacidad mientras permanecía cerca de manera solidaria. Suena como que esto podría ser un punto de inflexión para tu familia, observó. Tal vez, respondí con cautela. Al menos para mi papá. Mamá será más difícil de convencer, y Eva luchará contra cualquier solución que requiera esfuerzo de su parte, pero es un comienzo. Más tarde esa noche, mi padre llamó nuevamente para actualizarme sobre su reunión familiar. Como era de esperar, Eva inicialmente rechazó cualquier solución que incluyera condiciones o responsabilidad personal. Solo necesito ayuda esta vez, había insistido, según mi padre. Luego lo tendré todo bajo control. Mi madre la apoyó, argumentando que añadir condiciones solo estresaría más a Eva cuando ya estaba luchando. Pero por primera vez, mi padre se mantuvo firme. Te ayudaremos con la deuda de vivienda universitaria para que puedas graduarte, le había dicho a Eva. Pero solo si aceptas asesoramiento financiero y encuentras un trabajo a tiempo completo en 30 días. Para las otras deudas, te ayudaremos a crear un plan de pagos, pero tú serás responsable de hacer los pagos. Eva salió furiosa, dando portazos y declarándolos los peores padres de la historia. Pero una hora después, regresó con una actitud diferente. Preguntó qué tipo de trabajo podría conseguir con su título que cubriera sus gastos. Mi padre informó con una nota de orgullo en su voz. Fue la primera pregunta práctica que ha hecho en años. Eso es enorme, reconocí. ¿Discutisteis la situación del piso? Lo hicimos. Acordamos que el piso de lujo en el centro está completamente descartado. Necesita encontrar algo dentro de su presupuesto real. Tu madre y yo podríamos ayudar con el depósito de seguridad, pero solo después de que demuestre que puede mantener un empleo estable durante unos meses. Al finalizar la llamada, me sentí cautelosamente optimista. Una conversación no deshacería una vida de patrones poco saludables, pero era un comienzo, una grieta en la base de consentimiento que había moldeado las dinámicas de nuestra familia durante tanto tiempo. ¿Crees que durará?, preguntó Jorge mientras nos preparábamos para una cena al atardecer en un crucero, nuestra luna de miel continuando a pesar del drama familiar que se desarrollaba a miles de kilómetros. No lo sé, admití. El cambio es difícil,
especialmente cuando desafía roles tan establecidos. Pero creo que ver la extensión completa de la irresponsabilidad financiera de Eva fue una llamada de atención, especialmente para mi papá, y mi negativa a intervenir y arreglar todo podría haberle dado permiso para retroceder también. Y Eva, insistió. ¿Crees que puede cambiar? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que tiene la capacidad, sí, pero dependerá de si puede superar la incomodidad inicial de ser responsable de sí misma. Si mis padres se mantienen firmes con sus límites, podría sorprendernos a todos. Mientras observábamos el atardecer mallorquín pintar el cielo en colores brillantes, sentí una paz asentándose sobre mí. Independientemente de lo que pasara con mi familia en el futuro, había roto mi propia participación en el ciclo poco saludable. Había elegido la verdad sobre la pretensión, la responsabilidad sobre el consentimiento, y al hacerlo, quizás había abierto la puerta para que comenzara una curación genuina. 6 meses después de nuestra boda, Jorge y yo organizamos una pequeña cena en nuestra nueva casa, una modesta pero encantadora vivienda de 3 dormitorios que compramos poco después de regresar de nuestra luna de miel. La reunión marcó varios hitos: nuestro medio aniversario, la compra de nuestra casa y, sorprendentemente, un nuevo capítulo en mis relaciones familiares. La mesa del comedor estaba puesta para 6 personas, incluyendo a mis padres y, sí, a Eva, junto con su nuevo novio, Marcos, a quien conoció en su clase de alfabetización financiera. El ambiente era notablemente diferente de nuestras reuniones familiares del pasado. La tensión que siempre había zumbado bajo la superficie se había reducido significativamente, reemplazada por una calidez cautelosa pero genuina. La casa es encantadora, Cassandra, comentó mi madre mientras servía el plato principal, una receta que Jorge y yo habíamos perfeccionado juntos. Ya habéis hecho tanto con ella. Gracias, mamá, respondí, aún adaptándome a la nueva dinámica entre nosotras. La estamos tomando habitación por habitación. La renovación de la cocina es lo próximo una vez que hayamos ahorrado lo suficiente. Ahorrar, intervino Eva con una pequeña sonrisa. Aparentemente, esa es mi nueva palabra favorita. Marcos puede decirte lo emocionada que me puse cuando alcancé mi primer objetivo de fondo de emergencia el mes pasado. Marcos, un contable reflexivo con un comportamiento amable, asintió. Literalmente bailó por el piso. Fue adorable. El camino hacia esta cena pacífica no había sido ni directo ni fácil. Tras la cascada de revelaciones financieras después de nuestra boda, mi familia había entrado en un periodo de ajuste significativo. Mis padres, particularmente mi padre, habían mantenido sus nuevos límites a pesar de la resistencia inicial de Eva. Habían ayudado con su deuda de vivienda universitaria como prometieron, permitiéndole graduarse, pero se mantuvieron firmes en las condiciones establecidas. El viaje de Eva había sido el más notable. Después de su rabieta inicial, asistió a regañadientes a las sesiones de asesoramiento financiero requeridas, donde conoció a Marcos. Lo que comenzó como reuniones obligatorias evolucionó hacia un interés genuino en entender y gestionar sus finanzas. Había conseguido un trabajo a tiempo completo en marketing, se mudó a un pequeño pero asequible piso con una compañera de cuarto y comenzó el largo proceso de reconstruir su crédito. Aún no puedo creer que hicierais esa sesión de fotos del pastel, dijo Eva, refiriéndose a un evento especial que mis amigos organizaron 3 meses después de la boda. El pastel de reemplazo se veía incluso mejor que el original. Esa fue la referencia más cercana que había hecho al incidente del pastel de boda. Aunque nunca ofreció una disculpa formal, su comportamiento cambiado hablaba mucho sobre su reconocimiento de lo inapropiado de sus acciones. Amanda organizó todo, expliqué. Dijo que nuestro álbum necesitaba fotos adecuadas de corte de pastel. Fue realmente divertido volver a vestirme para la sesión. La conversación fluyó naturalmente durante la cena, tocando temas de trabajo, planes futuros y noticias familiares sin la corriente subyacente de competencia o tensión que había caracterizado nuestras interacciones durante tanto tiempo. Cuando Eva compartió su ascenso en el trabajo, había un orgullo genuino en su voz en lugar de la necesidad de validación que antes coloreaba sus logros. Tras el postre, Jorge sugirió que los hombres limpiaran mientras las mujeres nos relajábamos en la terraza trasera, una división considerada que me dio un raro momento privado con mi madre y mi hermana. Mientras nos acomodábamos en los cómodos muebles al aire libre, observando el atardecer pintar el cielo en tonos de rosa y naranja, mi madre alcanzó mi mano. Te debo una disculpa, Cassandra, dijo suavemente. Durante muchos años,
te pedí que toleraras el comportamiento de Eva en lugar de abordarlo. Pensé que la estaba protegiendo, pero en realidad estaba empeorando las cosas para todos, especialmente para ella. La admisión me tomó por sorpresa. Mi madre había hecho pequeños reconocimientos en los últimos meses, pero nada tan directo o completo. ¿Qué cambió tu perspectiva?, pregunté. Miró a Eva antes de responder. Ver a Eva estos últimos meses, ver lo capaz que es realmente cuando enfrenta expectativas reales, me di cuenta de que la subestimamos todo el tiempo. La tratamos como si fuera frágil, pero en realidad es bastante fuerte cuando lo necesita. Eva bajó la mirada hacia sus manos, un rubor coloreando sus mejillas. No es que os animara exactamente a verme de otra manera, admitió. Me gustaba ser el centro de atención, que todos corrieran a arreglar mis problemas. Era más fácil que hacer el trabajo yo misma. La honestidad en sus palabras reflejaba una autoconciencia que nunca había presenciado en mi hermana antes. La crisis financiera la había obligado a mirarse de maneras que siempre había evitado, y esa reflexión había impulsado un crecimiento genuino. Lo curioso es, continuó Eva, que ahora estoy más feliz. Hay algo satisfactorio en resolver tus propios problemas, en ganar lo que tienes. Nunca lo entendí antes porque nunca tuve que intentarlo. Creo que eso es lo que papá y yo no vimos en nuestra crianza, reflexionó mi madre. El regalo de permitirte luchar a veces, de resolver las cosas por tu cuenta. Te dimos eso a ti, Cassandra, por necesidad, porque eras la mayor y más responsable por naturaleza. Pero se lo negamos a Eva, lo que fue injusto para ambas de diferentes maneras. Mientras la conversación continuaba, sentí que capas de viejo dolor y resentimiento se desvanecían. No completamente, no de una vez, pero lo suficiente como para vislumbrar la posibilidad de una relación más saludable con mi hermana y mis padres. Los límites que había establecido después de la boda no habían destruido nuestra familia como a veces temí. En cambio, habían creado espacio para que se formaran conexiones nuevas y más auténticas. Cuando Jorge, mi padre y Marco se unieron a nosotras en la terraza, trayendo café y prolongando la conversación hasta que aparecieron las estrellas en el cielo nocturno, me impresionó lo diferente que se sentía esta reunión de cualquier otra en la historia de nuestra familia. Había una autenticidad en nuestras interacciones, un respeto mutuo que antes había estado ausente. Después de que nuestros invitados se fueran, Jorge y yo nos acomodamos en el sofá, su brazo alrededor de mis hombros mientras descomprimíamos de la velada. Eso salió realmente bien, observó. Mejor de lo que esperaba, honestamente. A mí también, coincidí. Hubo momentos que se sintieron casi normales, sea lo que sea que se supone que es normal para las familias. ¿Sigues contenta de haber tomado esa postura después de la boda?, preguntó, incluso con todo el drama que causó inicialmente. Consideré la pregunta cuidadosamente. Absolutamente. Creo que ese momento era inevitable de alguna manera. Los patrones estaban tan arraigados que habría tomado algo significativo para romperlos. El pastel fue solo el catalizador. El catalizador de 4.500 euros, bromeó Jorge suavemente. Reí, apoyándome en su abrazo. Cierto, pero en retrospectiva, valió cada céntimo. No por el pastel en sí, sino por lo que vino después, la honestidad, el crecimiento, las relaciones más saludables. No puedes ponerle un precio a eso. El viaje desde ese desastre del día de la boda hasta esta tranquila velada me había enseñado lecciones que llevaría toda mi vida. Aprendí que el verdadero apoyo a veces significa permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Que los límites no son castigos, sino elementos necesarios de relaciones saludables. Que permitir el comportamiento perjudica a todos los involucrados, incluida la persona que se está consintiendo. Lo más importante, aprendí que romper patrones poco saludables requiere coraje, consistencia y disposición para soportar la incomodidad temporal por un crecimiento a largo plazo. Al negarme a participar en el ciclo de consentimiento que había definido a nuestra familia durante décadas, había abierto la puerta a algo mejor, algo más auténtico y, en última instancia, más amoroso. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de tu familia? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia y cómo cambió tus relaciones. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias de la vida real sobre dinámicas familiares y crecimiento personal. Comparte este vídeo con alguien que pueda estar luchando con situaciones similares en su propia familia.
Recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen a la curación más necesaria. Gracias por escuchar mi historia y te deseo coraje en tu propio viaje hacia relaciones más saludables.